Bueno, lo que pasa es que tiene que estar esa base bien asentada para después profundizar. ¿Sí? Y a ver, Antonella decía, yo no entendí cuándo en el foro pusiste que la LIBOR va subiendo y bajando más esa parte fija del 3%. ¿Por qué va a bajar si se le suma ese 3%? Bien. Bueno, es una buena pregunta justo para contestarla así de manera oral, que va a ser más fácil. Yo lo puse como un ejemplo, no siempre hay una tasa fija y variable. Por ejemplo, yo puedo firmar un contrato o un país puede emitir un bono que solo tenga como referencia la LIBOR. Chicos, miren que hay un micrófono ahí medio dando vueltas. La LIBOR, gracias. La LIBOR va teniendo cotización diaria, ¿sí? Entonces, evidentemente, si yo pongo un contrato bajo la LIBOR, no sé exactamente cuánto voy a terminar pagando, porque va subiendo, va bajando. Entonces, lo que muchas veces, y aparte la LIBOR ahora está muy Sería baja. una tanda de 100. Miren que quedó, creo que Agustina, que quedó el micrófono abierto, ¿eh? Ay, sí, soy yo, perdón. No hay problema. Igual no dijiste nada, así que zafaste. El punto es que, volviendo a la LIBOR va teniendo exactamente, Antonella, tal cual, y Luciana también. No se sabe cuánto va a variar, sobre todo si el plazo del contrato es muy extenso, ¿sí? De hecho, la LIBOR que más se usa es a 6 meses, ¿sí? Puede haber LIBOR, puede no, hay LIBOR a 7 días, LIBOR a un mes, LIBOR a 6 meses, esa es como la principal. Entonces, a lo largo del tiempo del contrato, la LIBOR puede ir subiendo o bajando. Entonces, como además la LIBOR ahora está como muy baja, porque está en 0,36, por lo menos hasta hace 2 días, lo que se suele usar es, en un contrato, por ejemplo, decir LIBOR más un porcentaje. Entonces, vos sabés que tenés la LIBOR a cuanto sea que cotice, ¿sí? Más ese porcentaje que se pactó. Más o menos así sería la explicación. Pero la LIBOR sí, no es algo fijo. Entonces tenés una parte fija y una parte variable. La variable es la LIBOR, digamos, y la fija, ese porcentaje que se le pone, que no es obligatorio, pero hay contratos que se definen de esa manera. ¿Queda un poco más claro? Profe, ¿y ese porcentaje lo fijan las partes del contrato? Exacto. Sí. A Gracias. ver, no, de nada. Como siempre, las partes en el mejor de los casos. O a veces una parte que tiene más poder de negociación, ¿no? Y la otra tiene que aceptar. Pero sí, digamos que se define entre las partes. ¿Sí? Y Antonella dice, ahí me quedó más claro, buenísimo. Y presten atención, ya les digo, en las publicaciones especializadas, esas que pueden sacar de las páginas que les nombré al principio del cuatrimestre y demás, que muchas veces se hace referencia sobre todo a la LIBOR. ¿Sí? Entonces ustedes ya, aunque sea, la idea siempre de introducción es lo que fuimos diciendo en todos estos meses, es que al menos justamente tengan los conceptos de manera introductoria. Entonces, si ustedes ahora escuchan LIBOR, bueno, ya saben que es una tasa de interés que se utiliza mucho en el comercio internacional o en la economía internacional. Después, obviamente, van a profundizar y van a trabajar más con estos conceptos, pero al menos ya tener el nombre. Te dicen LIBOR, ya sabes a qué o de qué están hablando. Esa es más o menos la intención por ahora. Después van a profundizar. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta acá, chicos? Así arrancamos con balanza de pagos, antes de medios de pago. Profe, yo tenía una Sí, duda, sí. pero era más sobre... Nosotros, digamos, cuando volvemos vamos a tener una evaluación que sería como una especie de final, digamos, ¿no? Sí, no se llama final, pero es porque justamente se van a trabajar los, digamos, temas que se fueron viendo a lo largo de la materia. En un final puede entrar absolutamente todo. Claro. Y nosotros, por ejemplo, si lo aprobamos, ¿en qué sentido sería aprobarlo y promocionar? Si O te sea, saca, porque yo no entiendo, perdón, sí, 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 no, que, dale. que no sé si, por ejemplo, si nos sacamos un 4, sería aprobado, entonces la tenemos
o sea, ya está aprobada porque sería como una especie de final, o si tenemos un 4 tendríamos como un segundo final. Exacto. Como esto no es un final en sí, sino el examen validador de conocimientos, ¿sí? Tenés que sacarte de 7 para arriba. Si te sacas 7 para arriba, promocionaste. Listo, ya está. Si te sacas de 7 para abajo, te vas a la próxima fecha de final. Ahí sí, final, puede entrar absolutamente todo. Ah, ok. Porque, pero en realidad no entraría todo, porque eso preguntaba mi compañera también. O sea, en realidad entraría todo en esta. Lo que pasa es que, ojo, entra lo que fuimos viendo a lo largo de las presentaciones. Hay temas que a lo mejor no los tratamos tan intensamente y no los vimos en las presentaciones. Lo que pasa es que nosotros vemos todo. Ahí está también. Hay materias donde a veces hay temas que quedan afuera y los tienen que estudiar solos ustedes para el final. Sí. Nosotros vemos todo siempre. Y en las presentaciones fuimos tratando los distintos temas. Ahora, hay temas que no hemos tocado con tanto detalle. Eso en un final puede entrar. En el validador, no. Claro. Ah, ok. Porque No, tenía esa duda, que digo, no sé si era como aprobar con 4 o era 7 y si no. 7 para arriba, promoción, listo, ya está, se terminó ahí, tenés aprobada la materia. 7 para abajo, te vas a la próxima instancia de final, que no sé cuándo será, porque no sé cuándo va a ser esto del examen validador. Suponete que el examen validador, Claro. por decir algo, no creo que pase, pero suponete que fuera en agosto. Bueno, la próxima tanda sería el extraordinario de octubre o diciembre. Claro. Bueno, Más o gracias, profe. menos. No, de nada. Igual, chicos, vuelvo a decir lo que comenté recién. Tengan en cuenta que todos los temas son importantes más allá del examen, ¿sí? Porque todo lo que vimos, fíjense que fuimos viendo muchos temas de manera muy, justamente, introductoria. Entonces, necesitan todos estos temas para las distintas materias que vayan a seguir cursando, porque ustedes después van a tener legislación aduanera. Bueno, lo que vieron en la parte aduanera les va a servir. Van a tener investigación de mercado. Ahí voy, Lautaro, con la consulta. Van a tener investigación de mercado. Lo que vimos en la parte de marketing les va a servir. Van a tener integraciones. Van a tener la parte de clasificación y valoración. Bueno, nosotros hemos visto muy poquito, pero aunque sea el concepto de nomenclador, de posición arancelaria y demás. Van a tener la parte de, justamente, financiera, ¿sí? Van a tener, y van a ver los medios de pago y la parte, todo esto que estuvimos trabajando, pero de forma mucho más intensa. Van a ir teniendo, en definitiva, una materia por cada uno de nuestros, van a tener logística, ¿sí? Entonces, una materia por cada uno de nuestros temas. Así que sí o sí necesitan, independientemente, incluso yo a veces les digo, a los que aprobaron. Los que promocionan, bueno, en general obviamente se tiene una base buena, pero muchas veces los que aprueban en el final con 4, sí tienen una base de conocimiento, pero algunas cositas medio flojas. Y yo les digo, más allá que hayan aprobado, reafirmen estas cosas, porque les va a ser más complicado, si no, la cursada de las otras materias donde se dan por sentado esos conocimientos y se arranca ya con esa base dada por sentada. ¿Sí? Bueno, sí, obvio. Después, además, según el profesor, podrá volver un cachito y demás. Pero ya las materias están planteadas para tener esa base de conocimiento. Entonces, independientemente del examen, yo les diría que no dejen ningún tema fuera porque les va a ser a ustedes más sencilla la cursada del resto de materias. ¿Sí? Porque es la base de todo. Es, como siempre digo, algo muy tonto y obvio. Es introducción al comercio internacional en la licenciatura en comercio internacional. Ya un poco lo dice todo, ¿no? Espérenme que tengo consultas de Nélida y de Lautaro. A ver, básicamente las presentaciones sería algo así como guía de lo más importante para estudiar. Y de alguna manera sí, exacto, Lautaro. De alguna forma sí, porque vamos cubriendo un poco como toda la estructura de la materia. Y Nélida dice, profe, una pregunta, ¿no hay ninguna posibilidad de que ese examen validatorio se pueda llegar a tomar online? ¿Ni siquiera está puesto en duda? Chicos, miren, la verdad, eso es algo que yo no les puedo contestar. Les cuento 2 segundos un poco cómo es esa situación, para que entiendan bien, porque en algunos casos ni siquiera las autoridades, en este caso de la universidad o de institutos, puedan definirlo. A ver, yo soy rectora de un terciario. Ya algunos lo saben, porque han visto en las redes o en el libro, no sé si en ese momento, no me acuerdo, porque es anterior, soy desde el 2016. Bueno.
Y muchas veces esa pregunta en el otro lado sí lo defino yo en gran medida y otra parte no la puedo definir yo. En este caso, yo soy profesora de la universidad, con lo cual a ese nivel no tengo injerencia. Pero tengan en cuenta que todos los institutos y universidades que tienen títulos oficiales, sean privados o públicos, han presentado planes de estudio al ministerio. Esos planes de estudio definen cómo se va, digamos, a llevar adelante la cursada, las evaluaciones y demás. Entonces, hay cuestiones que las propias universidades, las autoridades de las universidades no pueden decidir porque necesitan que el ministerio apruebe, ¿sí? Porque está ese plan presentado. Entonces, esto es una situación evidentemente extraordinaria y por eso han, digamos, aprobado, en este caso, la cursada virtual. De hecho, se le llama, esto no se le está llamando modalidad virtual, sino es un plan de contingencia ante esta situación, ¿sí? Entonces, ese punto, Nélida, si lo están evaluando, no lo sé, pero tampoco depende solamente de las universidades, no depende claramente de nosotros como profesores y ni siquiera en su totalidad de las autoridades de la universidad, porque depende de lo que el ministerio le apruebe a ellos. ¿Se entiende? Miren quién apareció, el amigo de ustedes, es con ustedes, ¿eh? Vení acá, Tomás. Bien. Profe, Sí. y no nos puede decir, tipo, no sé, bueno, tal tema va a entrar sí o sí. O sea, como para que tengamos algo seguro, algo certero. Por ejemplo, no sé, Mercosur va sí o sí. Bueno, a ver, aguárdenme un segundito y hablamos de eso. Ahí estamos. Tuve que ir a calmar a la fiera. Alguien me diría qué dijo. Te lo digo yo, Micaela. Y ahora contesto lo que me habían preguntado. Bianca. Lo que estuvimos hablando, Micaela, es de, bueno, me preguntaron sobre el examen validador que no sabemos cuándo va a ser, tienen que sacarse de 7 para arriba, como para promocionar, si se sacan de 7 para abajo, van a la instancia del final. A la siguiente instancia de final, que bueno, depende cuándo sea el validador, será esa siguiente examen, esa siguiente instancia de final. Ahora bien, la pregunta clave que estuvimos hablando era la diferencia entre examen validador y final. Lo que estábamos comentando es que en el examen validador puede entrar todo lo que hicieron de manera... Porque el examen validador, justamente validador de conocimiento, validador de los conocimientos que ustedes demostraron en esas presentaciones. Entonces, de alguna manera va a rondar sobre los temas que fuimos viendo en las presentaciones. Lo que pasa es que vimos muchos temas en las presentaciones. Entonces me preguntaban, ¿entra todo? Y puede entrar todo lo que vimos en las presentaciones, los temas sobre los que vimos en las presentaciones, ¿sí? En el final puede entrar todo, se haya visto o no. Nosotros igual en general vemos todo, pero es cierto que a las preguntas o las consignas que aparecieron en las presentaciones son como el eje o como la estructura principal de la materia. Esa fue la diferencia de la que estuvimos hablando. Ahora, justo me preguntaron, ¿puede dar una guía o, como decía Bianca, orientarnos? A ver, hay temas que nunca faltan, sea en esta situación de validación, sea en un final normal, sea el cuatrimestre presencial, virtual, como fuera. ¿Cuáles son los temas que nunca faltan? Siempre va a haber algo de la parte aduanera, siempre va a haber algo de integraciones, que es lo principal. Y claramente, OMC, las etapas, Mercosur, Unión Europea, NAFTA, APEC, eso no puede faltar nunca.
Después, de la parte, digamos, de medios de pago, no puede faltar nunca carta de crédito, cobranza, o sea, hay temas centrales. De todas formas, chicos, me parece que lo más lógico que podemos hacer, porque todavía no terminó hoy la cursada. Entonces, hoy avancemos con los temas. Y después, el 16 sobre todo, vamos a tener un buen rato para charlar de todo esto de cara al examen validador. Pero necesitamos avanzar un poquito porque así incluimos en la tercera actividad temas que hayamos visto, ¿sí? Porque si no los tengo que incluir sin verlo y no me gusta. Entonces, hoy avancemos y quédense tranquilos que el 16 o incluso la semana del 20, que como les dije la vamos a dedicar, digamos, a los que tengan que rehacer o que no hayan entregado los trabajos, porque ya ahí se cierra todo, hablamos de las preguntas, porque sí, hay cuestiones que nunca faltan, sea un examen validador, sea un final, sea en presencial o sea virtual. Lo que pasa es que igual va a ser medio abarcativo lo que les voy a decir en relación a esto, pero, y aparte fíjense, integraciones, nunca vimos los esquemas africanos o los esquemas de Centroamérica, pude haber nombrado algo, está en el libro, pero siempre nos hemos concentrado en los 4 o 5 principales. Entonces, esos 4 o 5 principales no pueden faltar. Pero no pueden faltar no solo por el final o examen validador o como sea que se le llame en el momento que sea, sino porque no pueden salir de introducción sin esos conocimientos. Eso es lo principal. Porque introducción marca el quiebre entre no tener ninguna idea. Ojo, pueden ustedes tener idea por su cuenta porque estén trabajando, lo que fuera, pero a nivel de la carrera, marca el quiebre entre no tener ninguna idea de la carrera en sí o ya tener una base de todos los temas en sí. Entonces pasa por ahí, es una materia muy, muy, justamente, básica y pilar de toda la carrera. ¿Se entiende más o menos la idea? Igual el 16 hablamos más si quieren, ¿eh? Les doy más detalles, quédense tranquilos de eso. Pero ahora me gustaría avanzar más con los temas para que podamos redondearlos tranquilamente entre hoy y el 16 y después dejamos a lo último un rato para hablar bien de estos exámenes, que vuelvo a repetir, no sé cuándo podrán ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Buenísimo. Por eso también preferí hacer la devolución. Las notas las van a tener en estos días ya cuando corrija todo, tengan en cuenta que son un montón. Siempre corrijo rápido, pero bueno, entregaron el martes e incluso algunos el miércoles a la madrugada. Así que tenía solo un día, y son más de 80. Y son muchas consignas que quiero leer tranquila y demás. Así que las notas las van a tener en estos días, pero la devolución la hacemos la otra semana y hablamos un poquito de cada consigna y ahí también hacemos como un repaso de todas las dudas que puedan tener y hablamos de esto. ¿Sí? Si está todo claro, chicos, vamos a balanza de pagos. Estoy esperando a ver si hay alguna duda por las dudas, valga la redundancia, y arrancamos. Yo tengo una pregunta. Cuando Sí. se termine el cuatrimestre, tipo cuando terminemos esta cursada, ¿el material va a seguir estando en Miel o no? La verdad, no sé, pero voy a averiguar. Porque no, si depende de mí, sí, pero no sé si a nivel de sistemas, supongo que lo dejarán, pero voy a averiguar. Claro, profe, eso sería bueno para mantener el vínculo con ustedes por las dudas, si llega a surgir una Sí. duda o a un cambio. Yo por mí no tengo problema, pero no sé a nivel de la universidad qué determinarán. Así que consulto y les digo. ¿Sí? Porque eso nosotros, yo por ejemplo, cada titular cargamos el material, pero yo no sé si la universidad va a habilitar, por ejemplo, consultas o no en forma general, si va a bajar el contenido, supongo que no, pero no se los puedo decir porque va a haber evidentemente una línea general para que todos los profesores sigamos y que todo sea más o menos parejo, ¿no? Y no nos han dicho todavía. Pero averiguo o intento averiguar. Yo la consulta la voy a hacer. Si tengo la información, obvio se la doy. Y espero que sí, que lo dejen ahí cargado el material y que podamos tener ese contacto. Por mí, seguro.
Buenísimo, ¿Sí? profe, gracias, porque yo había cursado, viste, computación a distancia, ponele, y Sí. cuando lo terminé de cursar se salió el contenido, pero bueno, no era lo mismo, o sea, esto capaz lo tenemos que rendir, no sé cuándo. Exactamente, yo pienso que van a tener en cuenta que no es lo mismo que cualquier cuatrimestre normal donde pudieron haber cursado alguna materia en modalidad virtual. Y si no, igual quédense tranquilos que tenemos los mails institucionales, vieron que ahora tenemos nuestros mails todos habilitados, el mail de la universidad. En mi caso es anarvaez@unlam.edu.ar, ¿sí? Pero bueno, lo ideal sería por mensajería, que es más sencillo. Y aparte que quede el material. Así que averiguo, pero quédense tranquilos que si no, no van a quedar ahí boyando. Lo ideal sería que tengan todo cargado para que sea más ordenadito, pero llegado el caso, no se preocupen que de alguna manera vamos a encontrar. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Lo otro, si lo bajan, bueno, ustedes descárguense el material también si pueden. Así ya lo tienen, ¿no? Y después, total, de última, seguimos el contacto por mail. Pero bájense el material, así no dependen de eso. ¿Estamos? Bueno, arrancamos balanza de pagos. Lo que decíamos, Antonella, no lo sé. No sé qué va a hacer la universidad porque no nos dijeron nada al respecto. Por eso yo les recomiendo que igual se lo descarguen, si es posible, ¿sí? Y de todas maneras, lo que estábamos diciendo, cualquier cosa seguimos por mail si nos inhabilitan a comentar o algo. No lo sé, porque lo que recién mencionábamos, en situación normal sí, pero esta no es una situación normal, con lo cual no sé, tampoco sé la capacidad, sinceramente, que tiene la plataforma como para albergar todo lo de este cuatrimestre, si además tenemos que hacer el segundo cuatrimestre así. Así que yo les diría que se lo descarguen y cualquier cosa seguimos el contacto por mail, porque claramente no se sabe cuándo puede ser esto, ¿sí? De volver a la presencialidad. Descárguenselo, pero no se metan todos juntos a descargar porque después colapsa todo. Pero vayan descargando, hay tiempo todavía. ¿Sí? Bueno, no me hago más. Arrancamos con balanza de pagos. No puedo arrancar con balanza de pagos. Tamara dice, ¿cuántas probabilidades hay de que el segundo cuatrimestre también sea virtual? No hay problema, pero me causó gracia. Y chicos, la verdad que no se puede saber. AMBA es el lugar más complicado. Vieron que en otras partes del país se están bajando las restricciones. Sinceramente, yo no lo sé, no lo sé. No es muy lógico tampoco en este contexto que volvamos, ¿no? Y que estemos, porque aparte vieron que se están planteando alternativas, sobre todo para primaria y secundaria, de cursada escalonada. Es medio complicado, sobre todo hay gente que trabaja en la universidad, con lo cual es difícil hacer cursado escalonado como en primaria o secundaria. Así que sinceramente no lo sé. Sí es cierto algo, esto se los digo extraoficialmente, pero por mi rol, como les conté, de rectora en otro lado, se está planteando segundo cuatrimestre virtual. No sé nada concreto de la universidad porque no nos han dicho, pero es cierto que se está planteando eso, al menos una gran parte. Por eso, exacto, Constanza, es muy probable que seamos los últimos en volver, porque obviamente en relación a primaria y secundaria somos los que estamos más preparados. Además no es lo mismo cursar a distancia o virtual a los 20 años que a los 6 años, ¿no? Entonces somos los que más estamos preparados para poder seguir así. Pero sí, sí, exacto, Tamara. Hay que acostumbrarse y bueno, ojalá pueda ser cuanto antes, porque eso quiere decir que va todo mejor. Pero fíjense que bueno, justo ayer en realidad arrancamos la cuarentena más restringida de nuevo. Así que ojalá al menos en la materia del segundo cuatri nos dejen ir a rendir los dos parciales como sería normalmente. No sé, chicos. A ver, tengamos en cuenta que no es lo más lógico la congestión de gente en un aula en esta situación, en pleno, digamos, pico y de no se sabe todavía cuándo es el pico. Así que la verdad que tenemos que ir viendo conforme vaya avanzando las cosas y obviamente las autoridades de la universidad dirán. Tengan en cuenta igual, y con esto cierro y arranco con balance de pagos, tengan en cuenta lo mismo que hablamos la otra vez, más allá que nos guste un poco más, un poco menos,
La universidad la verdad que lo ha podido resolver bien. Hemos tenido cursadas, fíjense que estamos teniendo clases en vivo, estamos teniendo, como hablábamos la otra vez, ¿no? Tenemos una parte de foro, tenemos una parte de clase en vivo, tenemos la mensajería, tenemos la posibilidad de subir material. A ver, se ha resuelto, es una situación mundial, se ha resuelto de una forma bastante aceptable y bastante llevadera. Veámosle el lado positivo por eso, es una situación histórica. Así que no. Lo otro, bueno, se irá resolviendo conforme pasan las cosas, ¿no? Se dan y aprende re bien, pero rendí prácticamente 6 fines. Y sí, ya sé, chicos. Pero bueno, tampoco tienen la obligación de rendir todos los exámenes en el mismo momento. Sé que no es lo ideal, pero bueno, nada de toda esta situación es ideal, claramente, ¿no? Y Ludmila se manejó re bien en la universidad. Pienso que sí, tengan en cuenta que hay muchos alumnos, junto con lo de posgrados, o sea, si se junta todo son más de 50.000 alumnos. Entonces es un número complejo, se ha podido resolver. Fíjense que la plataforma solo se cayó así de forma muy grave el primer día, después todo más o menos anduvo. Es tal cual, veámosle el lado positivo. No tenemos que viajar con este frío, que estos días a la mañana... Profe, Sí, así que veamos esa parte dentro de la situación. Sí, pero es raro porque, perdón, ya puede arrancar, ¿eh? Es raro porque tengo compañeros que sí están rindiendo, por ejemplo, es como un multiple choice te dan 2 minutos para responder cada pregunta y pasa a la siguiente. Y que, por ejemplo, en esta carrera que es extensa, que tengamos que rendir un examen después, mucho después, es como que no tenemos los contenidos frescos como ellos. ¿Por qué justamente con esto está pasando? no lo sé, chicos. Eso es una respuesta que se las tiene que dar las autoridades de la universidad. Es lo que yo les digo. Yo, por ejemplo, pero también hay un tema jurisdiccional. Por eso les digo, yo como rectora del instituto puedo dar las respuestas de estas cosas. De hecho, nosotros vamos a tomar finales de manera virtual. Pero una cosa son terciarios, otra cosa, terciarios de capital, otra cosa son universidades nacionales, otra cosa, yo no sé los planes de estudio, cómo están, o sea, qué está planteado en el plan de estudio ante el ministerio. Esas son cosas que ya como profesores nosotros no podemos responder. Tienen que planteárselo a las autoridades. No sé en qué se está trabajando, seguramente las autoridades están, de hecho esto para poder tomar los parciales o bueno, estos monitoreos, han tenido que hacer presentaciones al ministerio. Así que no sé si las autoridades están haciendo presentaciones para, en caso que esto se extienda, se pueda tomar los finales, no lo sé. Eso sinceramente ya no depende de nosotros como profesores. Yo les cuento un poco la cocina de cómo es por mi otro rol, pero vuelvo a decir, no es lo mismo terciario, no es lo mismo universidad, no es lo mismo universidad pública, no es lo mismo universidad privada. Cada uno va teniendo su jurisdicción y dentro de lo que es el Ministerio de Educación, su partecita que habilita y según los planes que hayan presentado y las habilitaciones que tengan, digamos, la posibilidad de tomar de manera virtual, la posibilidad de tomar sí o sí presencial. Así que hasta ahí les puedo yo contar de la universidad. Sí, claramente, imagínense que deben haber evaluado todas las alternativas posibles dentro de ese margen de maniobra que tienen. ¿Sí? Y tal vez pueda haber algún cambio o tal vez no. Sí, hay que ver cómo se extiende eso. De todas maneras, tengan en cuenta lo que dijimos. A ver, no es lo ideal, pero tampoco nadie les dice que tengan que rendir todos los exámenes juntos. Pueden ir dejando alguno. Vuelvo a repetir, ya sé que no es lo ideal. Pero, insisto, nada de toda esta situación es ideal. Entonces se va haciendo lo que se puede, lo mejor que se puede, ante esta situación que no es ideal para nadie. Como le pasa a las empresas, que no es ideal, pero bueno, no sé, muchas han tenido que empezar a trabajar con canales virtuales y empezar a vender a través de las plataformas online, y antes no lo hacían y a lo mejor no tienen todos los elementos, pero lo hacen aunque no sea lo ideal. Tenemos que adaptarnos y tratar de ser flexibles, pacientes y acomodarnos dentro de esta situación. Mucho más no podemos hacer, chicos. Me parece igual, insisto, acá las clases han comenzado en tiempo y forma, se pueden tener, hay continuidad, tenemos este ida y vuelta constantemente, me han hecho un montón de consultas en mensajería, hemos tenido ese ida y vuelta por ahí también. O sea, no vean la parte negativa porque es una situación completamente extraordinaria.
obvio que no es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero bueno, ¿está claro? Si sé Profe, algo, pero se los cuento. eh, Sí, no me van a los dejar arrancar exámenes, con balanza de paga. Sí, decime. los exámenes que decís que podemos dejar para después, ¿son los que nos van a tomar cuando volvemos o los finales en caso de sacarnos menos de 7? Los finales seguro, los validadores no sé si harán más de una fecha, porque como no se sabe cuándo va a ser, Claro, pero esos, los validadores nos podrían tomar todos juntos y en caso de que no podamos dejarlo para después también tal vez nos sí. sería difícil. Sí. Igual, chicos, tengan en cuenta algo. Los parciales, ya sé que no es lo mismo, pero los parciales también son todos en la misma semana, o los finales en sí son todos en la misma semana, o los recuperatorios, los tradicionales, digo, ¿no? Es así, Gracias, profe. ¿sí? No, de nada. Y perdón, vuelvo a repetir, pero hay cosas que nosotros como profesores no manejamos y tampoco en algunos casos conocemos, ¿sí? De la institución. Lo otro que les conté son cuestiones que yo sé por mi otra función, pero que de todas maneras no es idéntico a lo que puede pasar en la universidad, ¿sí? Pero sí claramente háganse la idea que es muy probable que haya un segundo cuatrimestre de gran parte así. Ojalá que no, pero tenemos que tener esa idea. Estamos en julio ya y todavía supuestamente no fue el pico de casos. Así que es como bastante claro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y véanle el Sí, lado profe. positivo como Janina, que por lo menos no pasamos frío. Eso es bueno. Fíjense, yo estoy adentro de mi casa, que está todo calentito, pero porque siempre me duele la garganta de hablar y todo. Entonces, yo me he llevado caloventor a la universidad, ¿eh? No sé si alguno estuvo en ese curso, pero me he llevado caloventor. Hemos pasado frío. Importante, así que veámosle ese lado bueno. Bueno, no me hago más. Balanza de pagos. ¿Sí? ¿Arrancamos? A ver, ¿qué es la balanza de pagos? Hay una definición técnica, de nada, Tamara, por lo menos todo lo que puedo, o hasta donde sé, en este caso en mi rol de profesora. Balance de pagos. Hay definición técnica y hay una definición que a mí me gusta nombrar o decir como para que lo entiendan más claro. Pero igual remitamos no a la técnica, ¿sí? Así que arranco con la definición técnica y después empezamos las explicaciones como para que se vea todo más tangible. La definición técnica es la que tienen en el libro y plantea que, a ver, es el registro de todas las operaciones económico-monetarias realizadas entre los residentes de un país en relación a los residentes del resto del mundo en un año. No lo digo tan lento porque total lo tienen en el libro, en el material. Pero a ver, prestemos atención a un concepto que dije. Residentes, ¿sí? No importa si yo soy argentina, china, italiana, estadounidense. Importa mi residencia porque es ahí donde tributo, ¿sí? Mi residencia fiscal. Entonces, lo que mide lo que registra la balanza de pagos, en definitiva, son las operaciones entre residentes. No importa mi nacionalidad específicamente. Residentes tanto a nivel de empresas como a nivel de personas físicas. ¿Sí? De ahí que viene ese concepto que tenemos que tomar en cuenta, la cuestión de la residencia. Esa es la definición, digamos, técnica. Ahora, la definición así como más vulgar, pero clara, tiene que ver con que la balanza de pagos registra todos los ingresos y egresos que en un país o que un país tiene a lo largo de un año. Toda la plata que entra y que sale de un país en un año. ¿Sí? Profe, Sí, le hago Magali. una pregunta. ¿Esto en qué página del libro está aproximadamente? A ver, lo tengo acá para ir más o menos diciéndoles. Les digo el capítulo, porque vieron que el libro físico tiene una diferencia, o a ver si alguno lo encontró, que me aparecieron muchas ventanitas de notificación. Ah, ahí está, mira, ya te lo dijeron. En la Ok, gracias, 131. chicos. De nada, y gracias yo también. Y exacto, en la 131 y es el capítulo 5, ¿sí? Por si lo buscan en el libro online.
Y ahí tienen justamente la estructura, la definición, la estructura y demás, que es lo que vamos a ver ahora, porque, a ver, una cosa es la definición, pero vamos a explicar un poco cada una de las partes. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, la balanza de pago registra toda la plata que entra y que sale de un país en un año. Esa es la definición poco técnica, pero sobre la que nos vamos a basar para entender. Entonces, lo que yo siempre digo al hablar de esto, a un país le pasa lo mismo que a un negocio o que a nosotros en nuestras economías personales. Va a entrar y va a salir plata por distintos ítems, ¿sí? Por ejemplo, a vos como en tu economía personal y te puede entrar plata por tu sueldo, o si tenés 2 trabajos por tus sueldos, o si tenés un departamento en alquiler por ese alquiler, bueno, distintos ítems, ¿sí? Y va a salir plata por distintos ítems. Justamente también, si pagas un alquiler o si pagas un crédito o la comida o los impuestos o el colegio de tus hijos, lo que fuera, la ropa, lo que fuera. En definitiva, vas a tener ingresos y egresos, pero así como nosotros en nuestra economía personal, un poco más técnico o no, alguno en un Excel, alguno en un papelito, ¿sí? Vas a anotar y cobro tanto, bueno, entra tanta plata, de no sé, de lo que fuera, de internet pago tanto, de tal cosa pago tanto. Eso mismo hacen los países. Lo que pasa es de una manera más formal y estructurada como para poder comparar. Pero es eso la balanza de pagos. Entonces, tiene una serie de cuentas, ¿sí? Que en todos los países se estructura de la misma manera y luego, vuelvo a decir, se puede comparar, en definitiva. Entonces, lo que vamos a ver es esa estructura. ¿Sí? ¿Dónde va cada ítem de esos ingresos o egresos que van teniendo los países en un año? ¿Estamos? ¿Y cómo es esa estructura? Como está planteada ahí en el libro. Va a haber 3 cuentas principales dentro de la balanza de pagos. ¿Sí? La cuenta, mejor dicho, la balanza de cuenta corriente, ¿sí? O la cuenta corriente directamente, la cuenta capital y la cuenta de errores y omisiones. ¿Sí? Cuenta corriente, o sea, balanza de pagos, como el todo. Dentro de la balanza de pagos, una rama que va para el lado de la cuenta corriente. Ahora explicamos cómo se compone. Otra rama que, que es la cuenta de capitales y otra rama que son los errores y omisiones, la cuenta de errores y omisiones. Esta última cuenta no nos interesa demasiado, porque tiene que ver con el armado, con la elaboración de la balanza de pagos. Entonces, como nos pasan los balances, ¿sí? O incluso en el nomenclador con las partidas residuales, cuando hubo un error o cuando hay alguna cuestión que no puedo englobar en las otras cuentas, va para esa cuenta de errores y omisiones. ¿Sí? Así que la dejo un poquito de lado y nos concentramos en las 2 cuentas principales, cuenta corriente y cuenta capital o de capitales. ¿Estamos? Si alguien se va quedando en algo, me frena, ya sea por micrófono, por chat, como quieran. Entonces, arrancamos con la cuenta corriente. ¿Sí? La cuenta corriente va a estar conformada por la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Ahora explicamos un poco de cada una. Entonces, cuenta corriente incluye balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. ¿Sí? Después vemos la cuenta de capitales. ¿Qué implica esto? Implica, o qué va a medir cada balanza. Arranquemos por ahí. Y después vemos lo que les iba a decir ahora. Balanza comercial y balanza de servicios. Las menciono juntas porque en realidad miden lo mismo, lo que cambia es sobre qué lo miden. Y tanto una como la otra lo que van a medir es la relación entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? Con lo cual son muy importantes para nosotros. Relación entre exportaciones e importaciones. Lo que va a cambiar es que en la balanza comercial se va a medir la relación entre exportaciones e importaciones de bienes tangibles. Y en la de servicios, los bienes intangibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la balanza comercial, Argentina vendió, hago una aclaración, es en términos monetarios, ¿sí? No en cantidad de producto, no cuántas mesas vendí, cuántas toneladas de soja, sino cuánta plata
cuánta plata representó esas exportaciones y cuánta plata representó esas importaciones. ¿Sí? Vuelvo a decir, en un caso de bienes tangibles, incluye todo, y en otro caso de servicios, incluye todos los servicios. Insisto con la definición original. Relación entre, o digamos, operaciones llevadas a cabo por residentes del país en relación a los residentes del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, evidentemente la balanza comercial puede ser superavitaria o deficitaria. Si se exportó más plata de lo que se importó, es superavitaria. Al revés, es deficitaria. Neutra puede ser, pero es casi increíble, porque tendría que ser exactamente la misma plata. ¿Sí? En general no pasa. Entonces, o es superavitaria o es deficitaria. ¿Estamos? Lo mismo con la balanza de servicios. O es superavitaria o es deficitaria. Quiero marcar una aclaración y dejo unos puntitos para ver si tienen dudas. Es una aclaración en relación a lo que dije recién. Es en términos monetarios. Entonces, ¿qué pasa? Países como Argentina, o como otros del mundo, pero bueno, lo puntualizo en Argentina, que son eminentemente exportadores de commodities. Acuérdense que los commodities, la cotización surge de los mercados internacionales. Lo hemos mencionado al principio del cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, pongo algo bien concreto que ha pasado con Argentina. La soja hace unos años estaba a casi $600 la tonelada. Hoy está a 300 y pico. ¿Sí? Llegó, de hecho, a menos de 300 hace un tiempo. Los redondeo, 600 y 300, como para que lo veamos fácil. Evidentemente, si yo puedo hacer, si no tengo en consideración esto, puedo hacer una lectura errónea de la balanza comercial, sobre todo si la oscilación es muy pronunciada. Vuelvo a deficitario y superavitario. Si te da más plata, vos exportaste más de lo que importaste en plata, vos exportaste por 1.000 pesos e importaste por 200. Tenés un superávit de 800. ¿Se entiende? O viceversa. Quiero aclarar eso antes de seguir. ¿Se entiende lo de superávit o déficit? De hecho, se mide así, entonces se dice, la balanza comercial es superavitaria en tanta plata o deficitaria en tanta plata. Entonces, volviendo, tenemos que tener en cuenta que, como se mide en términos monetarios, con la soja 600 yo pude haber exportado 1 tonelada, vamos a poner como si fuera un solo producto, y entró plata por $600, ¿sí? Ahora, con la soja a 300, yo pude haber exportado la misma tonelada y entró la mitad de plata. Pareciera que bajé la cantidad exportada y yo seguí, o sea, continué exportando 1 tonelada. Lo que pasa es que cayó la cotización. Entonces, ojo, siempre tengamos en cuenta al momento de ver el tema de balanzas, si hubo mucha oscilación en la cotización de los commodities. Lo mismo pasa a los países exportadores de petróleo con la cotización del petróleo y demás. Lo pongo con la soja porque lo hemos vivido directamente. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, la balanza comercial, insisto, mide la relación entre exportaciones, entre montos, digamos, exportados y montos importados, de tangibles. La de servicios, lo mismo, pero con los intangibles. ¿Está claro? Y acá lo estamos planteando a nivel del país. Después, además, como la estructura se replica en todos los países, se puede hacer. La balanza comercial argentina puede ser superavitaria, por ejemplo, pero deficitaria con un país en particular. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien. Tengan en cuenta otra cosa, que a veces por este tema, justamente, se han puesto barreras, esperen que estaba cerrando las ventanitas, se han puesto barreras, por ejemplo, para arancelarias. En Argentina, muchas veces, cuando ha habido problemas o desbalances, desequilibrios de balanza comercial,
Se han restringido las importaciones a través de barreras pararancelarias, porque, ojo, vos qué camino tenés si querés superávit, qué es lo que te genera dólares, lo que te genera divisas, ¿sí? ¿Qué camino tenés? O incrementar las exportaciones, o si sube la cotización en el mercado internacional de tu commodity principal, bueno, te da una mano, o tratás de restringir las importaciones, que después te puede traer otros problemas, pero bueno, vos restringiste las importaciones y acomodás un poco esa relación en la balanza. ¿Se entiende? De hecho, en Argentina se han aplicado, incluso hoy en día, barreras pararancelarias con este fin también. Y acuérdense algo que ya ustedes saben. Ay, Yamila, sí, te dije Yanina antes, perdón. Me hago lío con las Yamilas, Yaninas, pero ya deben estar acostumbradas. Acuérdense de algo que ustedes ya saben. Los créditos del Fondo Monetario tienen que ver con desequilibrios de balanza de pagos. ¿Sí? Me río por lo de Yanina. Yamila, perdón. Entonces, tienen que ver con desequilibrios de la balanza de pagos, que de hecho estuvo en la primera presentación la pregunta, ¿sí? Los del Banco Mundial para cualquier tipo de proyecto, los del fondo específicamente para desequilibrios en este punto. O sea que fíjense, como les digo siempre, cómo se van atando los temas, ¿sí? Y cómo en definitiva todo tiene que ver, todo está interrelacionado. Lo que pasa es que lo tenemos que ir viendo en etapas porque lógicamente si no, es un lío, o sea, no, por algún lado hay que empezar. Pero fíjense cómo instituciones que parece que no tienen nada que ver con este tema, al final sí tiene que ver, y todo se va como, digamos, acomodando, ¿no? Un poco más, como les dijimos las primeras clases con Jorge también. ¿Se acuerdan que se los comenté el primer día? Tengan un poquito de paciencia porque primero son muchos conceptos y hay cuestiones que se van a ir acomodando solas durante la cursada. Y ni hablar durante la carrera. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Ustedes recién están viendo todas las cuestiones de manera introductoria. Pero fíjense cómo ahí va tomando más sentido lo que habíamos explicado del Fondo Monetario. ¿Sí? Entonces, volviendo a la balanza, a las balanzas. La comercial y la de servicios tienen que ver con esto. Ahora, y obviamente, bueno, cada una va a ser superavitaria o deficitaria, como decíamos recién. Ahora bien, hay otras dos balanzas más. La balanza de rentas y la balanza de transferencias. La de rentas está muy vinculada con un ítem de la otra cuenta, ¿sí? Que es la cuenta capital. Háganse un pequeño esquemita o miren el libro que lo tienen ahí planteado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Cuenta corriente, estas balanzas. Cuenta capital, se abre, digamos, en lo que son inversiones extranjeras directas e indirectas. Entonces, me voy un cachito para esta rama porque van a entender mucho mejor esto de la balanza de rentas. ¿Sí? Cualquier cosa vuelvo. Entonces, dejamos ahí congelado un cachito de balanza de rentas. La de transferencias es fácil, ahora lo vemos. Me voy un cachito a la cuenta capital, ¿sí? Porque me va a servir de base para explicar lo otro. Porque las rentas, evidentemente, derivan de un activo principal y viene por este lado. Fíjense cuando alguien dice vivo de rentas y porque tiene, por ejemplo, un departamento que alquila y demás. O sea, siempre que hay una renta, esta viene de un activo principal. ¿Y dónde van a categorizar los países los activos principales? En la cuenta capital. Ahora, los capitales pueden ser, las inversiones pueden ser extranjeras directas o extranjeras indirectas, que es lo que dijo hace un ratito María, cuando estábamos hablando de la calificación crediticia, lo de las letritas, ¿sí? Si un país estaba en la A, en la B, en la C, en la D y demás. Parece lo del fútbol, siempre lo relacionan con eso, relaciónenlo si les ayuda. En definitiva, la D es default, como dijimos antes. Entonces, volviendo al punto. En la cuenta corriente tenemos dos ítems que son inversiones extranjeras directas e inversiones extranjeras indirectas. Explico, avanzo un poquito y después me freno, pero traten de seguirme el hilo. En las inversiones extranjeras directas, ¿sí? Lo podemos relacionar, por ejemplo, con algo que ya vimos, que es internacionalización. Cuando decíamos una internacionalización directa, cuando una empresa va e instala una fábrica o abre una fábrica, monta una planta industrial en otro país.
O abre una sucursal, una subsidiaria. Es una inversión extranjera directa. Cuando, por ejemplo, dicen Ford va a ampliar su planta de Argentina y va a fabricar tal modelo acá. Bueno, es una inversión extranjera directa. ¿Sí? Porque es en un activo físico. Va a abrir esa sucursal, va a montar esa planta industrial. ¿Sí? Aguárdenme un cachito. Aclaro indirecta y volvemos al punto para poder relacionar con las de rentas. Igual estoy pensando una cosa. Tienen un video de balanza comercial, si mal no recuerdo. Y si no, después se los adjunto directamente, porque yo no para estas clases, pero yo tenía grabado un video de balanza comercial, así que tal vez les sirva. Pero estoy casi segura, 99% segura, que está en la clase. Bueno, foráneos es lo mismo que extranjero. Algo foráneo, por ejemplo, bueno, viene de foreigner, que es extranjero en inglés. Entonces, foráneo es el equivalente. Cuando dicen un ave foránea o flora y fauna foránea, es extranjera. Así que es lo mismo. ¿Sí? Vuelvo al hilo. Inversión extranjera directa o foránea, ¿qué significa? Que es una inversión de una empresa de otro país del mundo, en este caso en Argentina, o una inversión que va a ser una empresa argentina en otro país del mundo, porque se tiene que medir la relación en esta balanza también, ¿sí? En definitiva. Entonces, directa tiene que ver con esto. Monto una fábrica, abro una sucursal, un negocio en forma justamente directa. Ahora, indirecta, yo por ejemplo, ya que lo nombramos hoy, soy residente argentina, ¿sí? O sea, voy a ser una inversora con residencia en Argentina. Compro un bono alemán. Es una inversión extranjera indirecta, porque tiene que ver con el mercado de capitales, lo que hablamos un poquito hoy. Compro una acción de Coca-Cola, ¿sí? Es una inversión extranjera indirecta. Yo no estoy abriendo una fábrica, pero estoy invirtiendo, la plata está saliendo de Argentina y está entrando a Estados Unidos, ¿sí? A esta empresa de Estados Unidos, en una inversión extranjera indirecta. ¿Se ve, chicos? Si se ve esto, lo que falta es fácil. Quiero que me aclaren o que me digan si se ve la diferencia entre inversión directa e indirecta. María dice sí. Pongo algo más fácil. Bien. Pongo algo más sencillo. Algo más, digamos, que a lo mejor lo pueden ver más concreto. Luciana dice, si lo repito, lo de indirecta. Bien. ¿Pongo otro ejemplo de directa? Exacto, Nélida. Bonos y acciones son indirectas y otros instrumentos financieros, ¿sí? Son indirectas. Entonces, aprovecho y repito lo que dijo Luciana. Las directas, yo justamente abro un negocio, monto una fábrica, es en forma directa esa inversión, siempre entre residentes de un país y otro, ¿no? Si no, no aplica para esto. Ahora, en la indirecta, yo compro un activo financiero de otro país o de una empresa de otro país. ¿Sí? Es una inversión extranjera, pero indirecta. No es un activo físico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pongo un ejemplo más fácil, porque eso nos va a llevar a rentas, y más como de persona física, ¿sí? Para que vean que no solo tiene que ser una empresa. Yo soy residente argentina. Supónganse que compré un departamento en Uruguay de un ambiente, ¿eh? Ojo, no digo que sea barato, no estoy juzgando eso es como lo que hablábamos la otra vez, ¿sí? Para algunos puede ser barato, para otros puede ser caro, no importa. Pero digo, para que lo vean que puede ser algo más concreto. Compro un departamento en Uruguay del tamaño que sea, no importa. Tengo ese departamento. Si yo soy residente argentina, ¿sí? ¿Cómo lo van a estar contabilizando Uruguay y Argentina esa operación? Como una inversión extranjera directa. ¿Sí? Ahora, llega el verano, lo alquilo. Se lo alquilo a un brasileño, por ejemplo, a un residente brasileño. ¿Qué voy a tener a partir de ese alquiler de la inversión extranjera directa? Una renta.
el bono o la acción va a pagar dividendos o va a pagar intereses, voy a tener una renta, en ese caso de la inversión extranjera indirecta. O sea, las inversiones, ya sean directas o indirectas, pueden generar una renta. La inversión en sí la contabilizo o se contabiliza, los países la contabilizan en la cuenta capital, ya sea en inversión extranjera directa o indirecta. La renta que genera esa inversión se contabiliza en rentas, en la cuenta corriente, en la balanza de rentas. ¿Se ve, chicos? No, la renta va a ser renta y puede provenir de la inversión extranjera directa o indirecta. Esperen que se abrieron como 10 ventanas de notificaciones. Ahora vuelvo, Antonella. Vamos a poner el ejemplo. Voy con el departamento que, como dije, creo que es más fácil de ver. Yo compro el departamento, soy residente argentina. Esa plata va a salir de Argentina y va a entrar en Uruguay. ¿Sí? ¿En dónde lo van a registrar los países? Acuérdense que todos llevan la misma estructura. Esa operación, o sea, es una parte pequeñita, ¿no? Pero es la sumatoria de todas las operaciones, en definitiva. Entonces, ¿dónde va a estar registrada? En inversiones extranjeras directas, porque yo compré ese departamento, es algo físico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, Antonella? Bien. Ahora, lo alquilo. Se lo alquilo a un residente o uruguayo, o sea, no tiene que ser argentino. ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero arreglo en el buquebús que me da la plata. No, estamos hablando de operaciones formales, ¿no? Y entonces eso queda registrado para los dos países. ¿Estamos? Entonces, yo lo alquilo. ¿Dónde va a quedar registrado eso? Es una renta del activo, en este caso del activo directo o de la inversión extranjera directa. Lo que pasa es que renta no se subdivide. Entonces, lo voy a, digamos, no yo como particular, sino los países lo van a contabilizar en la parte de rentas. Una renta derivada, en este caso, de una inversión extranjera directa. Pero la inversión, supónganse que el departamento lo compré hace 10 años. Ahí estuvo, digamos, registrado. Ahora, la renta va a estar cada vez que lo alquile, por decirlo de alguna manera. Es el producido de ese activo principal. ¿Se entiende? Así como si alquilo como si alquilo un departamento, lo que pasa es que si yo soy residente argentina, compro el departamento en Argentina y lo alquilo a un residente en Argentina, no queda en la balanza, digamos, de pagos, porque es operaciones entre residentes del mismo país. Alguien va a hacer una consulta y todavía no me apareció la pantallita. Sí. Profe, con el ejemplo de las acciones, o sea, por ejemplo, yo que resido en compro acciones alemana, estoy invirtiendo indirectamente en Alemania, ¿cómo era esa cuestión? ¿Sí? Sí. Nicole, ya te reconocí la voz. Igual después se titiló la pantallita. Exactamente. Supongamos, yo compro acciones de, no sé, BMW. Perfecto. En el mercado, en la bolsa alemana, en Frankfurt. ¿Qué va a pasar? Es una inversión extranjera indirecta. ¿Sí? Bien, se registra ahí. Ahora, esas acciones, supónganse que le va muy bien a la empresa y vieron que cuando las empresas que están, digamos, las sociedades anónimas, cuando tienen buenos resultados, hacen un reparto de dividendos, ¿sí?, a los accionistas. Entonces, yo soy accionista, me va a tocar en función de la cantidad de acciones que tenga, una parte. Eso es una renta. ¿Dónde se registra? En rentas. Es una renta derivada, en este caso, de una inversión extranjera indirecta. En el caso del departamento, de una inversión extranjera directa. ¿Sí? ¿Vieron cuando a veces dicen la casa? De nada. La casa matriz, ahí veo a Antonella,
cuando dicen la casa matriz de tal empresa, la sucursal o subsidiaria de tal empresa gira fondos o utilidades a su casa matriz. Es una renta derivada de una inversión extranjera directa. Directa, por la duda si no se me entendió bien. Es que ahí está el tema. Bien, Antonella, la pregunta. No es que se registre en Uruguay o en Argentina, se registran los dos. En uno va a entrar la plata y en el otro va a salir, por decirlo de alguna manera. En uno se registra bajando, ¿sí?, en forma negativa, digamos, y en el otro en forma positiva. Lo mismo con las exportaciones e importaciones. Si, por ejemplo, la operación es entre Argentina y Brasil, bueno, yo soy la exportadora, ¿sí? Esa plata va a salir de Brasil y se va a registrar en la cuenta de manera positiva para Argentina. Es siempre la misma secuencia. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos? ¿Se dan cuenta que explicamos la cuenta capital? Ahora sigo con la que me falta, pero explicamos la cuenta capital en relación a rentas porque están completamente vinculadas. ¿Sí? Nos queda solo la balanza de transferencias en la cuenta corriente, que es mucho más fácil porque es muy, muy puntual. Profe, Sí. perdón, a mí no me quedó claro lo de balanza de rentas. La O balanza sea, de- entendí lo de inversión extranjera directa e indirecta, eso lo entendí, pero no Sí. me quedó claro lo de balanza de rentas. Bien, ¿la renta qué significa como concepto? Es algo que vos te genera un activo principal. No lo piensen ni siquiera para lo internacional. Suponete que vos tenés un departamento que alquilás, ¿sí? Tenés una renta mensual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos de sí, acuerdo? sí. Bien, esa misma situación cuando se da en lo internacional, vos tenés el activo como inversión. Y ese activo que te generó esa renta, esa ganancia, la ganancia no la registrás con el activo, la registrás, hay una balanza específica para ver esas ganancias. Lo que pasa es que esa ganancia te la puede dar un activo físico o un activo intangible. Te la puede dar el departamento, ¿sí? O te lo puede dar un bono o una acción, como dijimos recién. ¿Se ve? Entonces, yo puedo haber invertido en una acción, perfecto, esa es la inversión extranjera, en el caso que sea extranjera, ¿no?, de residencia. Esa es la inversión extranjera, en este caso indirecta. Ahora, cuando esa acción paga dividendos o cuando ese bono me paga un 3% más la LIBOR, esa renta la contabilizan los países en rentas, ya no en la parte de inversiones, porque la inversión a lo mejor fue hace 2 años y las rentas digamos, depende de los bonos, puede ser pago anual, ¿sí? O en el caso del departamento, cada vez que alquiles. Igual la balanza se cuenta una vez por año. Se hace, digamos, el resultado. ¿Se entiende? Sí, sí, ya entendí, gracias. No, de nada. Ojo, la balanza general se hace un año, o digamos, todos los ingresos y egresos de un año. Pero es cierto que trimestralmente muchas veces se analiza, entonces vemos en las noticias, la balanza de pagos argentina es de tanto, o ha sido superavitaria, deficitaria en estos 3 meses, ¿sí? Pero la cuenta completa, el armado de la balanza se hace una vez al año. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No, de nada. Y ojo, una cosa importante, relacionado a la balanza comercial y la de servicios y luego a la balanza de pagos con algo que vamos a agregar ahora cuando veamos la de transferencias. Los países desarrollados, a ver, lo ideal siempre es que haya superávit, pero es cierto que los países desarrollados en general están equilibrados con un poco de superávit. No es que se les escapa completamente las exportaciones y no tienen nada de importaciones, porque las importaciones también te permiten, en muchos casos, digamos, contar con productos que vos no estás fabricando, que no estás fabricando con la misma calidad, te permite, digamos, el intercambio. Entonces, generalmente los países desarrollados tienen equilibradas sus balanzas de pago, específicamente la comercial y la de servicios, tendiendo siempre al superávit, es lo ideal, ¿sí? Ahora bien,
hay una balanza que es la que nos falta. A ver, o sea que si digamos la compra del departamento va a la cuenta de capital y a la renta a la cuenta corriente, espérame, la compra va en lo que es inversiones, o sea, en la cuenta capital, ¿sí? La renta en la cuenta corriente porque hay una balanza específica que se llama de rentas, exacto. ¿Sí? Vean la estructura después que tienen en el libro, ya está estructurada así. Bien. Por eso se puede comparar, porque ya está armadita la estructura, es la que usan a nivel internacional los países. Después a veces la pueden desglosar más, pero la estructura es común a todos los países. Entonces, volviendo, hay una balanza que nos falta en la cuenta corriente, que es la balanza de transferencias. Que esta es una balanza muy particular porque es más de índole unilateral, en el sentido que son los, digamos, los envíos de dinero que los países hacen por distintas razones de manera unilateral. Por ejemplo, algo que ustedes ya saben y de lo que hemos hablado hace unas semanas. ¿Se acuerdan del Servicio Exterior de la Nación? Todo el sostenimiento de embajadas, consulados, agregadurías comerciales y demás. Bueno, en el caso de Argentina, Argentina manda esa plata para sostener su embajada, no sé, en Italia, en China, en Estados Unidos, en Colombia, en los países del mundo. Y de los otros países del mundo mandan la plata para sostener sus embajadas, sus representaciones. Esa plata se registra acá, por ejemplo. Un punto que, por ejemplo, hace que la balanza de pagos estadounidense, a pesar de ser país desarrollado, siempre esté complicada. Toda la cuestión de sostenimiento de bases militares, ¿sí? Así como para las representaciones diplomáticas se manda la plata, para las bases militares que los países puedan llegar a tener, también. Entonces hay bases militares, hay bases científicas, evidentemente esto no todos los países lo tienen, pero sí lo tiene Estados Unidos, lo tiene China, lo tiene Rusia, lo tiene Reino Unido, lo tienen países, digamos, con mucho peso geopolítico. Espérenme, que ellos gastan demasiado con armamento, exacto, tal cual. Y ahí veo la pregunta de María, gastan mucho, no solo en armamento, sino en sostenimiento de bases militares alrededor del mundo. Entonces, se les va mucha plata por ahí. Obviamente, cuando un país está en guerra o interviene en algún conflicto militar, también se va mucha plata por este ítem, ¿sí? Y María dice, la plata que los extranjeros residentes mandan al exterior también. Exacto, María, genial. Las remesas, se les suele decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es el único, pero es un caso muy conocido. Muchos estadounidenses de origen mexicano mandan plata a sus familias de origen, en este caso en México o en otras partes de Latinoamérica. Esa plata va a este ítem, por ejemplo, ¿sí? O incluso en Argentina con el resto de los países limítrofes, sobre todo, por ejemplo, en el 1 a 1, más todavía. Laura dice, esta situación también la puedo relacionar con el modelo de tres brechas, donde tiene que estar equilibrado el sector público y privado con el sector externo. Eso sería equilibrio de la balanza comercial, donde el sector privado y el público sería el sector interno. Exacto. Y además una cosa importante vinculado a esto que decís, Laura, genial. ¿Vieron cuando a veces dicen superávit gemelo? O gemelos, mejor dicho. ¿Con qué tiene que ver? Con superávit en balanza de pagos y superávit fiscal, ¿sí? Que tiene que ver justo con esto que decís, Laura. Tenés los superávit gemelos, tenés superávit de balanza de pagos y superávit en lo fiscal. O sea, a nivel interno, básicamente. Después a ver, una cosa que creo que ya se están dando cuenta. Cada una de las balanzas te da un resultado. Y todas digamos, los resultados de las balanzas de la cuenta corriente te da el superávit o déficit de la cuenta corriente. Y el superávit o déficit de las inversiones extranjeras directas e indirectas te da el superávit o déficit de la cuenta capital. El superávit o déficit de la cuenta corriente y de la cuenta capital te da el resultado de la balanza de pagos. ¿Sí? Con lo cual, alguna puede ser negativa y sin embargo el total ser positivo o viceversa, en función de la participación de cada una, ¿no? Bien. Muy bueno, es como Laura. Que se compensan también. Exactamente, tal cual. Porque si que te da un déficit en una no significa que en la balanza de pagos como en la totalidad te va a dar también déficit. Totalmente así, exactamente. De hecho, como le pasa a una empresa, como pasa en las economías familiares o personales,
Es así, sin lugar a dudas. Y lo que dijimos antes, podés tener, por ejemplo, en la balanza comercial, ser negativa con un país y en el todo positiva, o ser negativa en el todo, pero con uno de los países tenías balanza comercial positiva. Porque hay que ver la participación. Y como bien decís, Laura, esas compensaciones que se van dando. ¿Se ve? ¿Dudas, chicos? Entonces, como para cerrar la de transferencia, mientras van pensando si hay alguna duda. Son todos esos pagos, todas esas partidas, ¿sí?, que un país hace en relación a los residentes del resto del mundo. Servicio exterior de la nación, todo lo que sea militar, todo lo que tenga que ver con remesas de inmigrantes, ¿sí? Incluso una cuestión que, bueno, ahora se está dando menos porque por las edades, ¿no? Pero deben haber escuchado, o a lo mejor alguno tuvo en sus familias algún caso. Vieron que Italia, España, los países europeos han pagado pensiones y jubilaciones, pensiones en realidad, tanto para el que estuvo como para las viudas, pensiones de guerra, ¿sí? Bueno, ya por edad quedan menos, digamos, sobrevivientes o viudas de quienes hayan intervenido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hubo muchos casos de italianos y españoles que cobraban esa pensión y entonces Italia, España les mandaba, u otros países, les mandaban la plata. Pasa por esta cuenta también, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Buenísimo. Ven que son temas complejos, pero a la vez no tan complejos, ¿sí? Voy a poner una cosa tonta que casi todos usamos. Netflix. Bueno, es un servicio. Aunque sean $4, $4 es para cada uno de nosotros. Pero en la sumatoria, obviamente que se registra. Y queda registrado en la balanza de pagos, en este caso en la cuenta de servicios, en la balanza de servicios. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Spotify, cualquiera de esas aplicaciones, digamos, que se paga por ese servicio. Exactamente, tal cual. Es que todo se termina relacionando con lo cotidiano. Algunas cositas a veces un poco más, un poco menos, pero fíjense que se va relacionando mucho más de lo que creemos, ¿eh? Porque no es solamente por estar estudiando o trabajando en comercio internacional, sino como, digamos, ciudadanos, ¿sí? Como dije, por consumir Netflix, estamos participando de la balanza de pagos, aunque a lo mejor no seamos tan conscientes. Ni hablar trabajando en una empresa importadora o exportadora, ¿no? Ahí ya de una forma consciente completamente, pero es lo mismo, en definitiva. ¿Se ve? Si queda esto más o menos claro, quiero hacer la introducción de medios de pago. Y quédense tranquilos, el lunes vamos a dar las consignas de la tercera, entra hasta donde hayamos visto, pero igual va a haber una parte de medios de pago. Genial. Entonces vamos a ordenar esto. Así nadie tiene dudas. Esperen que... Hoy vieron que anda bien el chat. No quiero ni decirlo. A ver, Antonella dice, sí, profe, a mí me pasa, por ejemplo, que trabajo en el estudio contable de mi hermana. Y cuando paso facturas me aparece la opción de venta zona franca o, por ejemplo, las regalías. Ahí está, miren, otro ítem, ahora lo mencionamos. Las regalías de las empresas. Y quizás sí sabía lo que era, pero con esto me quedó mucho más claro y lo apliqué más. Bueno, tal cual, mira, casi arranco el auricular. El tema regalías o royalties, que lo hemos visto para franquicias y para licencias. Justamente, ahí aplica lo de rentas. Otro ejemplo más que no lo estábamos diciendo. Excelente. Y la idea es esa, justamente, Antonella, que... A ver, a veces a la noche pasa más todavía esto que vos decís, porque muchos ya están trabajando incluso a nivel de comercio. Pero es así, si no están trabajando en comercio, empiecen a ir relacionando aún con cosas cotidianas. Y los que ya están trabajando, aún no en comercio, pero con alguna cosita que les aparece, a lo mejor lo saben o lo vieron algo en la práctica,
pero le falta la base teórica para poder entender por qué se hacen esas cosas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, les sirve y necesitan esa interacción entre teoría y práctica, ¿sí? Que es lo que decimos siempre. Entonces, ya sea que estén trabajando, que no estén trabajando, que estén trabajando pero no en el sector, traten de ir vinculando, justamente, porque aunque lo hayan visto en la práctica, seguramente les falta la teoría para poder entenderlo. Y si no lo vieron en la práctica, están viendo la teoría, tratemos de encontrar la parte más tangible como para cerrar, digamos, para cerrarlo de manera integral. ¿Sí? Exacto, es que sí, sí. Y así les va a empezar a pasar con cada una de las más específicas también. Esa es la idea, pero ese es un esfuercito que ustedes tienen que hacer también estando atentos a todo lo que se les presenta, ya sea en lo laboral o como consumidores mismos y demás. Y por eso también es importante la cuestión teórica, ¿no? Para poder hacer el enganche. Y eso se ata a lo que decíamos antes. Independientemente del examen, son cuestiones que ustedes tienen que poder manejar. ¿Sí? Yo entiendo, obviamente, la ansiedad del examen y demás, pero son ítems y conceptos que, sean evaluados o no, necesitan saber, ¿sí? Para poder empezar a entender un poco más todo. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora hago una pequeña introducción de medios de pago, pero les quiero aclarar cómo vamos a seguir, aunque un poquito se los dije hoy al comienzo. Ahora que están todos, o bueno, gran parte, y además que ahora vimos hasta dónde pudimos llegar exactamente hoy, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora hago una pequeña introducción de medios de pago, así pueden adelantar la lectura, pero vamos a hacer esto. El lunes redondean con Jorge logística y van a tener las pautas de la tercera actividad, ¿sí? El jueves es feriado. En estos días van a tener las notas, no, pero sí las calificaciones, porque no hay notas, la calificación de la segunda actividad. Entonces, la semana que viene van a poder avanzar con esto de medios de pago que vamos a decir y con todo el material que ya tienen incluso un video y demás, y cierran con Jorge esa parte y empiezan a trabajar la tercera actividad. Y la siguiente semana redondean con Jorge logística el lunes y el jueves 16... Sí, ahí repito, Lucía, no sé en qué parte te quedaste, pero bueno, yo ahora hago una pequeña introducción de medios de pago y ustedes tienen material para avanzar en la lectura. El lunes, dicen no lo vemos. El lunes vamos, igual la siguiente clase que tengamos, vamos a ver los temas y demás, no se preocupen, que es lo que dije hoy, que vamos a dejar un ratito como para revisar todo. Repito. Medios de pago, pónganselo a leer y a ver esas clases, ¿sí? Tienen material suficiente entre el libro, el PDF y los videos. Ahora, más allá de esto, el lunes van a tener las pautas de la tercera presentación, ¿sí? Y van a redondear con Jorge logística. Jueves feriado. El lunes siguiente, que ya no me acuerdo qué día es, 13 me parece. Esperen, ahora contesto todo, pero déjenme seguir el hilo. Son las últimas ya, así que les quedan pocas para ver cuáles son, pero ahora lo vemos. Lunes 13, redondear con Jorge en medios de pago. Jueves 16, nosotros nos encontramos y hacemos medios de pago, ¿sí? Medios de pago, evidentemente, es un tema fundamental que no va a entrar en la tercera actividad. Puedo poner algo muy básico, ¿sí? Pero no como tiene que entrar. Pero es importante que lo veamos igual para que lo sepan. Es clave. Lo que pasa es que con esto de las presentaciones, si no, no tenemos días. Y no podemos tratarlo así como así. Así que le vamos a dedicar toda la clase del 16, más ver las devoluciones de la segunda actividad. Y en ese momento incluso la tercera. Y la última semana, toda la cuestión de trabajos que tengan que rehacer o entregar. ¿Sí? Medios de pago debería estar en la 23 y 24, si mal no recuerdo. Exactamente. Bien, Nicole. Me parece que eran 2. Pero bueno, busquen por ahí. Es abrir el PDF, no sean vaguitos. ¿Sí? Les va a decir medios de pago, así que no se pueden equivocar. ¿Estamos?
Sí, chicos. Y ahí lo van a tener. Después terminamos de definir, muy probablemente al lunes siguiente, porque como están los feriados, pero igual me río por el comentario de Mariano, igual en el PDF, o sea, en las pautas van a tener la fecha exacta, ¿sí? ¿Estamos claros todos, chicos? Una mínima cosa que quiero decirles de medios de pago. A ver, Antonella dice, una pregunta, las instituciones de lo que es política proporcional, ¿cuáles son las que entran? Porque en el libro hay una parte que dice organismos públicos, privados y mixtos, y después otra parte que dice cámaras y asociaciones. Tienen que leer todo. Las que van sí o sí es Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y Vice. Pero tienen que leer todo, porque tienen que haberlo visto alguna vez. Son cosas que ya hablamos en las clases, por eso lo pueden leer solos, ¿sí? Obvio, si tienen alguna duda me preguntan, pero son cosas que ya vimos. Pero sigan el hilo de la lectura. Es leer un libro, chicos, ya sé que tienen las otras materias, pero es la universidad. ¿Estamos? Exacto, Agencia Argentina de Comercio Internacional, ex Fundación Exportar. La guía la tienen ya actualizada en el libro como Fundación Exportar, es la misma. Las funciones y todo es lo mismo, cambió el nombre. Chicos, una cosita que quiero decir de medios de pago para plantearles la lectura, así pueden avanzar ustedes con el video, con todo. Primero, la Cámara de Comercio Internacional es quien elabora, así como los Incoterms, es quien elabora las brochures, ¿sí? Brochures, que son los documentos que regulan los medios de pago. Entonces, después ahí les dice, la 600 es carta de crédito, la 522 cobranza. En definitiva, yo les quiero plantear 2 o 3 cositas, así pueden avanzar con la lectura sin grandes dudas. Después va a haber dudas, pero para eso vamos a tener toda la clase del 16. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional elabora estos documentos y ahí están las pautas de cómo funcionan. Todo eso que vieron en el libro de las cláusulas de la carta de crédito y demás, en realidad está en la brochure. Lo que pasa es que leer la brochure es muy pesado porque es algo muy técnico, entonces en el libro lo tienen como un cuentito, en definitiva, todo resumidito, pero eso no salió de la nada, salió de la brochure, ¿sí? Ahora, hay 4 medios de pago principales a nivel internacional, que son la carta de crédito, la cobranza, la transferencia, ¿sí? U orden de pago, y los cheques en divisas. De los 4, los cheques no hay mucho para decir porque cheque en divisa es lo mismo que un cheque para una operación nacional, nada más que en otra moneda. Las transferencias no hay mucho para decir porque todos hemos hecho una transferencia alguna vez y es lo mismo que una transferencia local, nada más que en una cuenta radicada en otro país del mundo. De lo que tenemos mucho para decir es de la carta de crédito y de la cobranza, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Ahora bien, en el libro ustedes tienen porque a ver, si bien la carta de crédito y la cobranza son más complejas que la orden de pago o transferencia, justamente por eso se usa mucho la transferencia. Entonces, sí vamos a hacer la comparación entre las 3. Y eso les pido que lo lean del libro. Es algo obvio, pero se los menciono y después va a quedar más claro cuando tratemos carta de crédito y cobranza. La carta de crédito es el medio de pago más complejo, más caro, ¿sí? Y más seguro. La transferencia, el más barato, el más inseguro y el más fácil. Y en el medio está la cobranza. Conforme avancemos en la explicación de la cobranza y la carta de crédito, va a quedar todo mucho más claro. Pero sí tengamos en cuenta este análisis comparativo, ¿sí? Porque si no, o sea, es como una buena referencia para arrancar, para que ustedes se pongan a leer de todo esto y después vamos a hacer toda la clase explicando medios de pago, no se preocupen. Pero sí es importante que ustedes arranquen con la lectura. Aunque haya cosas que no entiendan, después las vamos a aclarar. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿O no? ¿Abrieron el micrófono, chicos? Antonella, sí. ¿Qué duda tenés? ¿No?
Antonella, ¿me querés hacer alguna consulta? Escucho que está el micrófono abierto, pero ahí lo cerraste, me parece. Bueno, cualquier cosa, háganme la consulta que sea. Ay, profe, hablo. Qué raro. ¿Alguien más la escuchó, chicos? Y si no, escribilo. Bueno, no sé por qué te hago así, vos sí me escuchás a mí. ¿No? ¿Tampoco la escucharon? Sí, a veces pasa. Ahí se vio como abierto el micrófono, se escuchaba un ruidito incluso. Bueno, decilo por escrito. O probá de nuevo y si no, decilo por escrito. Me imagino que estás... Ahí está. Quería preguntarte en qué parte está transferencias, porque solo en el libro veo cheques en divisa. Está ahí, como orden de pago. ¿Vieron que les dije orden de pago o transferencias? A ver, ya les digo, o si alguno ya lo encontró. Está mencionado. Debería estar por algún lado, a ver por dónde. O está mencionado al principio. Está mencionado al principio y en el análisis comparativo. Fíjense después. En las conclusiones. Cuando comparamos uno y otro. Y a ver, déjenme ver. Tiki, tiki, tiki. En la página 149 del libro, ven que dice, desarrollaremos cheque en divisa, transferencia, y ahí hacemos la, digamos, como la comparación entre uno y otro. Igual de transferencia, mucho no vamos a decir, ¿eh? Fíjense, acá está, lo que pasa es que, claro, salió con una letrita como exactamente, tal cual, en la 150. Esperen que me dejé los anteojos por algún... Ah, acá los tengo. Creo que es la 150. Sí, ya estamos grandes, tenemos que ver. En la 150 salió la tipología del libro como que no salió como título. Por eso Constanza dice está como dentro de cheques. Ahí tenía que decir tipo de órdenes de pago. Ahí está. Y después está al principio y al final. Mencionado. ¿Sí? Entonces, avanzan con esa parte y está todo planteado así. El 16, aunque no entre en la evaluación de nada, de forma desarrollada, sí es muy importante que veamos órdenes de pago, medios de pago, ¿sí? Como para que quede ese tema. Y una mínima aclaración también que quiero hacer. Estos son los medios de pago tradicionales. Desde hace un tiempo, y ese jueves igual lo vamos a conversar, está lo que se llaman, se están usando lo que se llaman criptomonedas. Después vemos, si nunca lo escucharon, yo me imagino que sí, pero si nunca lo escucharon, quédense tranquilos que lo vamos a explicar el 16 también. La más conocida de las criptomonedas es el Bitcoin, ¿sí? Todavía tímidamente, pero ya han habido operaciones de exportaciones a través de Bitcoin. Y ustedes en la guía, ¿sí? Tienen un artículo sobre esto. Entonces les pido que lo lean. No recuerdo el título, pero busquen en la guía algo que diga la primera exportación de Bitcoin. En la guía la tienen ahí con el libro en la plataforma. ¿Sí? Exactamente, Mariano, tal cual. La exportación entre Argentina y Paraguay. Entonces les pido que lo lean también. Que ese jueves lo comentamos un poquito. Porque, a ver, todo esto que hemos planteado son los medios de pago tradicionales. Pero hay nuevos medios de pago y puntualmente esto ya no son tan nuevos, pero bueno, todavía no son masivos, evidentemente, y por lo menos tener en claro o una idea de en qué consisten. Así que les pido que lean esa notita, es un artículo, o sea que es muy ágil de leer, y luego lo conversamos en esa clase. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Fíjense que estamos bien, llegamos bien, con tiempo, más allá que entre este tema o no, vamos a ver todo,
van a terminar con Jorge bien, vamos a terminar nosotros con todos los temas bien, vamos a tener la última semana solo para los trabajos que queden pendientes. Estamos todo en orden. ¿Sí? No van a tener que ver nada solos. Así que traten también de ir viendo un poquito todo, si hay dudas grandes para ese último día. Si tienen alguna duda de algo anterior, lo vemos también y demás. ¿Estamos? Bueno, veo que todo claro, gracias, todo bien, gracias. Excelente. Bueno, entonces los despido. Buen fin de semana, van a tener las notas cargadas, cualquier duda me escriben y el lunes las pautas, ¿sí? Así que quédense tranquilos, después vemos bien si tienen alguna duda de esas pautas, como hicimos siempre con estas dos actividades, así que no se preocupen, ¿sí? Que no va a quedar nada ahí dando vueltas. Esperen que se abrieron como 8 pantallitas de notificación y me taparon todo. Buen fin de hasta el jueves, buen fin de que tenga buen fin de. Acuérdense, el jueves que viene es feriado, así que descansamos un poquito, pero aprovechamos, ustedes, sobre todo en este caso, a estudiar, yo a corregir también, porque ya igual las notas de ustedes van a estar antes. Así que los saludo, buen fin de semana, cuídense de toda esta situación, del frío, estando encerrados nos vamos a cuidar, y nos vemos la otra, ¿sí? A lo mejor el lunes me conecto un cachito ahí con Jorge para las pautas, a lo último de la clase y demás. Así no queda ninguna duda, igual con Jorge tampoco van a tener ninguna duda, pero bueno, me conecto yo también un poquito. Nos vemos, chicos, buen fin de semana. Bueno, me quedo siempre esperando a ver si hay alguna duda más, creo que no ahora, así que ahora sí los saludo. Nos vemos.